Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con FECODE. Iniciamos nuestro programa Educación al Día y les informamos que FECODE exige la implementación de condiciones previas y verificables para privilegiar la vida de las comunidades educativas, la defensa de la educación pública estatal y la dignificación de la profesión docente constituyen el eje central del accionar de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, aún más en las actuales circunstancias donde enfrentamos no solo la pandemia del COVID-19, sino una arremetida y una ofensiva frontal sin precedentes de la epidemia neoliberal, direccionada a través de la clase que actualmente ostenta el poder, la misma que aprovecha la emergencia sanitaria para degradar las condiciones laborales y violentar los derechos del pueblo colombiano. El coronavirus continúa su marcha inexorable de contagio, fallecimientos y dolor. Simultáneamente se denota el grado de improvisación para enfrentarlo. Adicionalmente, algunos sectores sociales obligados por las circunstancias de pobreza y hambruna salieron al rebusque ante la poca o nula ayuda solidaria. Como si fuera poco, el gobierno nacional maniobró con sus estrategias para hundir el proyecto de la renta mínima básica, propuesto para atender estas contingencias. En el área de educación, la situación es bastante compleja. Muchos compañeros docentes, padres de familia, estudiantes, personal administrativo, servicios generales y de vigilancia viven nuevas incertidumbres, incrementadas por las declaraciones y normas expedidas por el Ministerio de Educación Nacional. Varios mandatarios locales y secretarías de educación presionan y tensionan en torno al tema de implementar la medida de la presencialidad bajo la modalidad de la alternancia, subvalorando la vida, la salud, la educación, el trabajo en condiciones dignas y la protección especial con que cuenta la niñez y la juventud como derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. Llamamos a no chantajear, constreñir ni amenazar con apertura de procesos disciplinarios y descuentos de salarios a quienes no se acojan a la alternancia. Se deben asignar más recursos para la educación pública, resolver las brechas acumuladas, la accesibilidad, canasta educativa, jornada única, infraestructura, relaciones técnicas y educación rural. En lo inmediato y en corto plazo, incrementar el per cápita transferido por cada niño y joven matriculados. Ratificamos la solicitud presentada meses atrás de destinar 650.000 millones de pesos adicionales para el presupuesto del año 2021. Proponemos que los recursos de gratuidad se transfieran en su totalidad durante los próximos meses de la vigencia fiscal que se avecina para financiar y solventar las condiciones previas exigibles. La evolución de la pandemia en Colombia con relación al resto del mundo demuestran que a noviembre 19 ocupamos el quinto lugar en casos por millón de personas, con 24.810, luego de Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile. Al comparar Bogotá con Miami, Nueva York, Madrid y las principales ciudades de América Latina, encontramos que ocupa el quinto lugar a nivel universal. Los maestros y la escuela en la presencialidad somos irreemplazables. La salida a lo inmediato la debe dar el gobierno en la vía de otorgar los presupuestos para implementar la totalidad de las condiciones previas.
hasta tanto se materialice la reforma constitucional al sistema general de participaciones, para lo cual se requieren la más amplia y contundente movilización social del magisterio y las comunidades. Los mandatarios tienen la oportunidad para demostrar su voluntad y decisión implementando políticas sociales y de inversión en los 4 pilares fundamentales: salud, agua potable, saneamiento básico y educación. Por consiguiente, deben desistir y orientar que los proyectos e iniciativas legislativas radicadas en el Congreso de la República que deterioran las condiciones de vida de los connacionales sean retirados y archivados. Tenemos la obligación constitucional de proteger la vida de las comunidades. En consecuencia, exigimos condiciones y todas las garantías dignas, previas y verificables por los órganos del gobierno escolar al amparo de la autonomía institucional. Se requiere realizar un diagnóstico urgente de cada institución y sobre el terreno aplicar instrumentos similares, concertados y unificados que nos permita revelar con qué se cuente y qué se requiere para el regreso, la labor docente y los procesos educativos presenciales. Apelamos al sustento político-jurídico del Estado Social de Derecho y la primacía de la Constitución por encima de la ley, que no pueden ser desconocidos, así como las realidades institucionales, las nuevas necesidades, contextos y escenarios que emergen en el espectro de la pandemia y que advierten la necesidad de implementar las siguientes condiciones previas: adecuar y adaptar las plantas físicas con inversiones nuevas en infraestructura y dotación; ampliar la planta del personal docente, de apoyo y orientadores escolares; disminuir el parámetro de relación estudiante-maestro con la finalidad de lograr el distanciamiento físico; mejorar los ambientes de enseñanza, aprendizaje y disminuir el hacinamiento; aumentar los recursos para el PAE y el transporte escolar; respeto por la jornada laboral, adecuarla y organizarla de conformidad al número de alumnos, tiempos, periodos, grupos, cursos, áreas y días; adecuar un nuevo calendario escolar, contenidos curriculares y horarios; articular y vincular el sistema de salud al sistema escolar, asunto clave para proteger y preservar la vida de todos los estamentos educativos; adelantar reuniones previas con la comunidad médica y científica; aplicación de pruebas COVID-19 para estudiantes, docentes y administrativos; disponer de asistencia médica permanente; monitoreo diario del estado de salud con el debido registro nominal en formato establecido; detectar y hacer seguimiento a personas asintomáticas; garantizar la Internet como derecho público universal; democratizar el acceso gratuito a la conectividad; ejecutar inversiones cuantiosas para convertirla en un medio de fácil acceso. La educación en la virtualidad se constituye en una herramienta de apoyo didáctico, pedagógico en el proceso educativo, pero nunca podrá suplantar la presencialidad. Proveer los componentes de bioseguridad y conexos como agua potable, baterías sanitarias, instalar lavamanos y suministrar jabón líquido antibacterial, proporcional al universo poblacional que asiste en cada jornada. Ampliar la planta de funcionarios de servicios generales encargados de fumigación, asepsia y desinfección varias veces al día de los salones, sanitarios, tableros, escritorios, pupitres, interruptores de la energía, puertas, manijas, computadores, material didáctico, laboratorios y otros sitios e instrumentos utilizados durante la actividad escolar y la aplicación de medidas de prevención en la desinfección de ropa, zapatos y demás objetos usados por todas las personas que ingresen a la institución. Designar los equipos de las Secretarías de Salud del ente territorial responsables de aplicar el testeo a todas las personas al momento del ingreso a los espacios escolares. El MEN y las autoridades territoriales deben garantizar la dotación de tapabocas, máscaras, guantes, geles y otras sustancias desinfectantes y termómetros como se requieran en correspondencia con el número de personas que laboren.
atender las orientaciones, recomendaciones y conceptos de la OMS, organismos de salud y comunidad científica, como uno de los criterios para tomar la determinación de retornar a la presencialidad. La política de la alternancia muestra su carácter neoliberal, ordena registrar y cumplir todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la resolución número 666 y la directiva número 17, expedida por el MEN en el presente año, donde definen el mecanismo de concurrencia, se asignan pírricos presupuestos, de tal manera que obligan a los entes territoriales y planteles educativos a resolver con sus propios recursos los nuevos requerimientos y necesidades. Distribuye de manera insuficiente los dineros, incluyendo a los colegios en concesiones, los asigna según el total de estudiantes matriculados, diferenciado el per cápita, según sea institución educativa urbana o rural. Asigna a los directivos docentes el papel de gerentes. El cuerpo docente y los otros integrantes se convierten en simples ejecutores de las decisiones tomadas por ellos. Durante la pandemia se han configurado prácticas de acoso laboral definidas en la Ley 1010 de 2006 como toda conducta persistente, demostrable, ejercida y encaminada a infundir miedo, intimidación, terror, angustia, a causar prejuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir a la renuncia del mismo, observables en el maltrato, persecución, discriminación, entorpecimiento, inequidad y desprotección laboral. Es notable el desinterés del gobierno nacional para intervenir sobre los precarios contratos de salud que dejan por fuera la prevención y el acompañamiento en la implementación del sistema de gestión y salud en el trabajo. Ahora reducidos a unos pocos eventos y actividades, el MEN es responsable directo de garantizar el derecho a la salud integral del magisterio y sus familias. Por consiguiente, debemos estar incluidos dentro de la atención de la canasta COVID y esta afectación debe ser reconocida como enfermedad profesional. Nos preocupa el deterioro de las condiciones de salud, los abusos, el maltrato físico, los duelos de los estudiantes y sus familias, derivados del encierro y el aislamiento obligatorio. El restablecimiento de la salud mental y social no puede ser trasladado única y exclusivamente a las instituciones educativas y suponer que vayan a desaparecer por obra y gracia del regreso a clases. Se deben activar otras líneas de intervención, redes de cuidado y acompañamiento de un equipo interdisciplinario, interinstitucional, que incluya a las Secretarías de Salud, Comisarías de Familia, Policía de Infancia y Adolescencia y Fiscalía General de la Nación, para brindar atención integral a los menores de edad afectados por el confinamiento. No se trata de quién gana el pulso, si FECODE o el gobierno, o quién tiene más favorabilidad ante la opinión pública en el tema de la alternancia. La disputa está en contraponer la defensa de la vida frente a la imposición de la cultura de la muerte y en el cómo se atiende a la población vulnerable sometida al abandono permanente y a una desprotección creciente, con sus necesidades primarias y básicas insatisfechas, toda vez que se privilegia el mercado, el sector financiero y la gran industria. Las maestras y maestros del país manifestamos públicamente que el derecho a la educación lo hemos garantizado de manera continua, con nuestros recursos y desde nuestros espacios habitacionales, fieles a nuestras responsabilidades y vocación con los niños y jóvenes. Jamás nos negaremos a asumir nuestro compromiso pedagógico, humano y ético de educar y de dignificar la profesión docente. Regresaremos al aula regular siempre y cuando se cumplan las demandas exigidas, pero si las escuelas y colegios continúan con el mismo o peor estado de marzo y no han tenido las inversiones adecuadas y adaptaciones que exigen los protocolos, seguiremos con la modalidad implementada educación en casa.
Insistentemente la Federación le ha puesto al MEN a adelantar una mesa nacional de diálogo político y pedagógico para definir las condiciones integrales de manera de aplicación de los protocolos de salubridad y o bioseguridad, a la que la fecha están lejos de cumplirse. Se debe escuchar y tomar en cuenta otras posturas, definiciones y voces antes de exponer la vida de los estudiantes y sus familias. Continuaremos concientizando a las comunidades y exigiendo al gobierno nacional la concreción de las condiciones previas necesarias para un regreso a clases presenciales, defendiendo la vida como bien supremo y la educación pública como derecho fundamental. Llamamos al magisterio a mantenerse en estado de alerta y a estar atento a las orientaciones, convocatorias y acciones de movilización social que se puedan programar para defender los derechos de los educadores, los del pueblo colombiano, el cumplimiento y la materialización de los acuerdos pactados. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con FECODE. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día, y en estos últimos días del mes de diciembre se viene discutiendo el valor del salario mínimo para el año 2021. Se realizó un importante conversatorio desde la Central Unitaria de Trabajadores con respecto a un informe sobre la negociación del salario mínimo. Vamos a escuchar a continuación a Elías Fonseca, quien hace una apertura a este evento brindando un contexto general de esta negociación del salario mínimo para el año 2021. Empezamos leyendo un comunicado que ha emitido por parte de las centrales obreras CUT, CGT, CTC, las centrales de pensionados CPC y CDP, en torno a una definición que plantearon ya públicamente los empresarios en torno a lo que tiene que ver del aumento del salario mínimo para el año 2021. Dice así: indignante propuesta de los empresarios para el salario mínimo. Se requerirán 74 meses para recuperar los ingresos perdidos con el incremento propuesto por los empresarios para el salario mínimo. En la sesión del día de hoy de la Comisión de Concertación, en donde se expusieron los planteamientos de las centrales obreras y de pensionados y de los gremios económicos aglutinados en el Consejo Gremial, estos últimos, a la propuesta de los trabajadores, respondieron con la formulación de un incremento de un 2%. Consideramos dicha propuesta no solo mezquina con los trabajadores, sino alejada de los requerimientos del país en este momento de crisis. Las cifras dadas por el DANE, Ministerio de Hacienda, Ministerio del Trabajo y por organizaciones y especialistas de todos los sectores diagnostican que la caída de la economía estuvo ligada a la caída de la demanda por la caída de los ingresos de los colombianos, que en el caso de los trabajadores de salario mínimo llegó al 12,2%, unos 13 billones de pesos. Recuperar esa pérdida con un incremento del 2%, como el propuesto, tardaría unos 74 meses, es decir, más de 6 años. En tiempos atípicos como los actuales, aferrarse a una inflación irreal como la que anuncia, causada por la caída de la demanda y no por los controles del Banco de la República, y a una productividad negativa cuyo cálculo no es reconocida por errónea por el movimiento sindical, resulta atentatoria contra la posibilidad de un acuerdo. El gobierno nacional, al que le hemos requerido su participación con recursos de capital en todos los 5 componentes de la propuesta del movimiento sindical, tendrá enorme responsabilidad en esa participación en la posibilidad de un acuerdo. Bogotá, 10 de diciembre de 2020, Comando Nacional Unitario, José Diógenes Orjuela García, presidente CUT, Edgar Mojica Vanega, secretario general CUT,
Julio Roberto Gómez Esguerra, presidente CGT, Miriam Luz Triana Alvis, secretaria general CGT, Luis Miguel Morantes Alfonso, presidente CTC, Rosalena Fleres González, secretaria general CTC, John Jairo Estrada Gaviria, presidente CDP, Anselmo Gómez Elguedo, secretario general CDP, José Antonio Forero, presidente de la CPC, y Álvaro Alfonso Marconi, secretario general de la CPC. Con este comunicado se fija la posición rotunda del Comando Nacional Unitario de rechazo a esa propuesta totalmente desfasada con la realidad y con la situación de emergencia que vive la nación, producto tanto de la crisis económica como la crisis del coronavirus. Y la propuesta que han hecho los empresarios con relación al aumento del salario mínimo para el 2021 parece ser nefasta e inaceptable para los gremios sindicales y obreros. Escuchemos a continuación al presidente de la CUT Colombia, Diógenes Orjuela. Creo que es una interpretación torcida que hacen desde los gremios económicos de unas cifras que no pueden negar y que es sobre las cuales nosotros hemos planteado la necesidad de que el incremento que se haga sea un incremento que active ese círculo virtuoso de recuperar lo que se perdió, es decir, recuperar. El ingreso cayó, el ingreso hay que levantarlo. ¿Cómo hay que levantarlo? Con dinero en el bolsillo de los colombianos, y eso se hace a través de los salarios, de incrementando los que ya tienen salarios, recuperando el ingreso de los que perdieron el empleo, que es el tema que planteamos desde las MIPYMES, y que es además lo que planteamos en términos de renta básica, acompañado con el tema de formalización y la derogatoria del decreto 1174. Es totalmente salida de la realidad, como nosotros lo estamos diciendo ahí en el comunicado, y diríamos que bloquea cualquier posibilidad de acuerdo. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con FECODE. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día y vamos a escuchar a continuación algunos apartes de este conversatorio importantísimo en el que se realizó un análisis de esa propuesta que están haciendo los empresarios de Colombia para el aumento del salario mínimo para el 2021. Escuchemos. El DANE lo que está haciendo es presentar la PTF como un producto del residuo de suelo de la función de producción. Ahora, a esto se lo puede criticar desde diferentes partes. Y la primera crítica viene por parte de Anwar Shaikh, un profesor de la New School, que estuvo en Colombia hace no muchos años en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. Y el artículo que él escribe se llama The Humbug Production Function. Y humbug es como estafa en español. ¿Qué es lo que él demuestra? Demuestra que la función de producción Cobb Douglas es el resultado de una transformación algebraica, ¿sí? Sencilla, como la pueden ver, de la identidad macroeconómica fundamental. ¿Cuál es este? El valor agregado es igual a la suma de los salarios más los beneficios. Y le realiza transformaciones algebraicas, va a llegar eventualmente a una función de producción Cobb Douglas igual. Este resultado se ha generalizado por parte de los profesores Jesús Felipe y Macombi para diferentes funciones de producción. Creo que lo hacen para la Leontief y había otros intentos por otros lados. O sea, en términos generales, las funciones de producción van a partir en esta primera crítica de una identidad contable fundamental. ¿Sí? Entonces, en realidad, los resultados que vemos desde una función de producción son resultados tautológicos, resultados a los que, si se les quiere atribuir algún carácter lógico, pasan a ser más bien ideológicos, ¿sí? Ideológicos en un sentido peyorativo. ¿Por qué? Porque nada más están ajustando datos, ¿sí? El profesor Shaikh lo que hace, y por eso se llama humbug, es ajustar, o sea, tiene una tabla de Excel grandísima donde llena de datos, de coordenadas, corre una función de producción con esa tabla y le grafica las palabras humbug. Entonces, ¿qué es lo que le muestra ahí?
prácticamente esto, ¿no? Que es una estafa, no se puede decir nada de los rendimientos y no se puede derivar, digamos, ninguna noción lógica a partir de una función de producción. ¿Por qué? Porque no son más que datos ajustados. Hay unos trabajadores que no trabajan una jornada completa, entonces se los reduce todos a una medida homogénea, ¿sí? Nosotros, o por lo menos yo me quedo con el tema de los ocupados, pues lo mismo, porque las horas a veces no son tan fáciles de homogenizar, ¿no? O sea, siempre va a haber ese mismo problema, pero yo creo que ya es una cuestión más libre. Se plantea que el salario debe subir con la productividad. Si eso fuera cierto, yo mostré cifras hoy de que en Francia, Inglaterra, Italia, Estados Unidos, Chile, esa productividad sigue subiendo por los satélites, por los computadores, por los nuevos materiales, por todo eso, y el salario viene cayendo consistentemente en todo el periodo neoliberal en todo el mundo. El título del comunicado es claro, es indignante. Indigna porque no tienen ningún interés en llegar a algún acuerdo. Lo hacen por hacer un asunto de trámite y no de llegar a acuerdo, porque ofrecer un 2% cuando el asunto es de buscar mayores ingresos, mayor poder adquisitivo del pueblo colombiano, de los trabajadores, del pueblo en general. Hubo una discusión muy importante que dieron los economistas y que dicen que la demanda, lo que dice aquí es demanda, es que haya compras, que haya gasto, que haya más compra de alimentos, más compra de vestuario, de útiles, de cosas, para que también haya más fabricación, haya más empleo y haya, por supuesto, más impuestos para el gobierno y ganancias para los empresarios. Todo eso es lo que se debe buscar y nuestra propuesta está conduciendo a eso. Pero los empresarios quieren hacerla por el lado de la miseria, de la pobreza. Por eso indigna. Esto de que 74 meses hay que gastar para llegar a recuperar lo que se perdió en el año 2020, pues es una cosa de empobrecer la población con las cifras que hoy día tiene tan difíciles en cuanto a la igualdad y en cuanto a la pobreza. Somos de los más pobres del mundo y también los más desiguales. O sea que esto no va a ayudar nada, por eso causa esa sensación en los trabajadores colombianos. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.